Hola, bienvenido a 15 minutos con Dios. Hemos estado estudiando una serie de rasgos distintivos de los verdaderos creyentes. Hemos aprendido que los verdaderos creyentes se gozan en el Señor. También vimos que un verdadero creyente ejerce discernimiento espiritual. El día de hoy, en el versículo 3, en una sola oración, en una sola frase, encontramos otro rasgo muy importante que no puede faltar en la vida de un verdadero creyente. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 3. Lo vamos a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dice de esta manera: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu a Dios. Aquí encontramos el tercer rasgo de un verdadero creyente. Este es la adoración. Aunque este rasgo no fue el primero que estudiamos, no hay duda de que es el más importante de todos. Un verdadero cristiano es un adorador, no hay más. El origen de la adoración es sobrenatural, porque no es algo que pueda venir de nosotros, sino que viene de parte de Dios. Siendo más específico, viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en los verdaderos creyentes alienta a la adoración verdadera y aceptable. Esta adoración tiene que venir de un amor hacia el Señor. La adoración a Dios es mucho más que solamente rituales y ceremonias externas. El adorar es algo natural en el ser humano. Por naturaleza, todos los seres humanos son adoradores. Pero claro está que no todos adoran a Dios. Y muchos de los que dicen adorar a Dios no lo hacen de una forma genuina, ni tampoco lo hacen de una forma espiritual, sino que están impulsados por la cultura, por la tradición, por la culpa, por el temor, por la búsqueda de aceptación, o aún les puede impulsar el deseo de ser bendecidos por parte de Dios. Una adoración así es inaceptable para nuestro Dios. Solo el Espíritu Santo que muere en el creyente puede alentar a una adoración verdadera, a una adoración aceptable que nace de un corazón que ama al Señor. Y claro, el Espíritu Santo solamente mora en aquellos que son hijos de Dios. Por lo tanto, solamente los hijos de Dios pueden adorar verdaderamente a Dios. Una ocasión Jesús se encontró con una mujer samaritana. Y en esta historia Jesús establece claramente los principios para una adoración verdadera y aceptable a Dios. Leemos en Juan 4:20 que sin querer esta mujer abordó el tema de la adoración. Leemos lo siguiente: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús empieza estableciendo que lo importante al final no iba a ser el lugar donde iban a adorar. En aquella época, en aquel tiempo, el lugar de la adoración era el templo. Ese era el lugar que Dios había establecido como el centro de adoración. Pero al pasar el tiempo podemos leer también que las personas dejaron de acercarse con un corazón sincero a Dios. Solamente se acercaban por un compromiso, solamente lo hacían de una forma externa, de una forma hueca. Al final a Dios le desagradó esto. El profeta Isaías dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En estos versículos Jesús declara que estaba muy cerca el día, estaba muy cerca la hora, cuando ni en ese monte ni en el templo iban a adorar a Dios. Jesús sigue diciendo: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Lo que Jesús acaba de mencionar nos enseña que la adoración que Dios acepta es solamente aquella que se basa en las verdades salvadoras que encontramos en la palabra de Dios. La adoración se debe de hacer de acuerdo con la palabra de Dios. La adoración no se debe de hacer de acuerdo a los caprichos de los adoradores, sino que se debe de hacer en base a la palabra de Dios. Por último, en esta historia encontramos a Jesús dándonos la más clara definición de adoración en la Escritura. En el versículo 23 dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En esta frase, en espíritu y en verdad, encontramos la esencia de la verdadera adoración. ¿Saben? Dios salvó a todos los creyentes para que le adoren. El Padre busca que le adoren, no para su beneficio, sino para nuestro beneficio. Miren, Dios es un Dios completo. Él no necesita nada, Él no le hace falta nada. Por el contrario, nosotros sí necesitamos de Él. Si no adoramos a Dios de corazón y en obediencia a la palabra, vamos a terminar adorando a cualquier otra cosa menos a Dios. En el Salmo 29:2 nos dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. La verdad es que la adoración es un deber supremo. En las palabras del Catecismo de
Westminster dice: el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozarse en Él por siempre. La verdadera adoración es mucho más que alabar a Dios. La verdadera adoración es mucho más que cantar himnos o participar en un servicio de adoración. La esencia de la adoración es una vida en servicio a Dios. La verdadera adoración involucra cada aspecto de nuestra vida. También podemos encontrar varias características de los verdaderos adoradores. En primer lugar, podemos aprender que los verdaderos adoradores aman a Dios, mientras que los incrédulos aborrecen a Dios. Si es verdad que los verdaderos adoradores aman a Dios, forzosamente ellos encontrarán en Dios su fuente de gozo y deleite. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Esto no es negociable. Si realmente somos hijos de Dios, nos tenemos que deleitar en Jehová. En segundo lugar, los verdaderos adoradores tienen una confianza en Dios que va a producir gozo. En segundo lugar, los verdaderos adoradores tienen paz en el Señor. Y esta paz que Dios nos da no se basa en las circunstancias, sino en su relación con Dios. Esto nos lleva a la fuente de la verdadera adoración. 3 cosas importantes debe de tener entonces un adorador. Debe de tener amor, debe de tener gozo y debe de tener paz. Y estas 3 cosas solamente pueden venir de una persona, del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos convertirnos en verdaderos adoradores. Algo que también es muy importante mencionar es que la verdadera adoración también incluye consagración. Si amamos a Dios, no vamos a poder amar a nadie más. Dios es un Dios muy celoso. En Mateo 10:37, Jesucristo dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Adoremos al Señor como Él desea que le adoremos. Adorémosle con todo nuestro ser. Hasta aquí llega la clase del día de hoy. Hoy aprendimos que un verdadero creyente debe de adorar en espíritu y en verdad. Fue un placer estar contigo. Que Dios te bendiga.